Capítulo 1. La geometría de Dios. Siempre fui un curioso. Me atraían las cosas extrañas, las leyendas urbanas, los misterios sin resolver. Y en el sótano de mi abuelo encontré un tesoro. Una colección de viejas cintas VHS, llenas de estática y extrañas señales. Las cintas no tenían título, pero en una de ellas, entre el ruido blanco, distinguí una voz susurrando sobre una geometría sagrada, una forma que conectaba todo el universo. La voz era profunda y resonante, casi hipnótica. A medida que avanzaba la cinta, aparecieron imágenes distorsionadas. Patrones geométricos que se movían y pulsaban, colores vibrantes que se entrelazaban de forma caótica. Era como si estuviera viendo un caleidoscopio cósmico, pero algo en esas formas me provocaba una sensación de malestar profundo. Intrigado, comencé a investigar. Descubrí que había otros como yo, obsesionados con estas cintas. En foros oscuros y chats encriptados, se hablaba de una leyenda urbana. La geometría de Dios. Según los rumores, quien viera esa forma en su totalidad, experimentaría una agonía indescriptible. Sus ojos sangrarían, su cuerpo se paralizaría y quedaría sumido en un estado de shock permanente hasta la muerte. Al principio, lo tomé como una simple leyenda, una exageración de mentes perturbadas. Pero a medida que profundizaba en mi investigación, más pruebas encontraba. Encontré artículos de periódicos antiguos que hablaban de personas desaparecidas en circunstancias misteriosas, todas ellas relacionadas con símbolos geométricos. Incluso encontré testimonios de personas que aseguraban haber visto la geometría de Dios, describiendo experiencias horribles que los habían dejado marcados de por vida. Decidí buscar más cintas, convencido de que en ellas encontraría la respuesta. Pasé noches enteras encerrado en el sótano de mi abuelo, visualizando las imágenes una y otra vez. Y entonces, sucedió. Durante una proyección, algo cambió. Los patrones geométricos se volvieron más nítidos, más definidos. Sentí un dolor agudo en los ojos, como si alguien me clavara agujas. La habitación comenzó a girar, los colores se intensificaron hasta un punto insoportable. Y entonces, lo vi. La geometría de Dios en toda su gloria, una forma perfecta y terrorífica que se extendía hacia el infinito. Mis ojos ardían, mi cuerpo se paralizó. Sentí como si mi alma fuera arrancada de mi cuerpo. Y en ese instante, todo se volvió negro. Desperté en un hospital, conectado a una multitud de cables. Los médicos me dijeron que había sufrido una hemorragia ocular masiva y que por poco no quedo ciego. Pero lo peor era la sensación de vacío que me acompañaba. Sabía que había visto algo que no debía ver, algo que había cambiado mi vida para siempre. Desde entonces, vivo con el miedo constante de volver a ver la geometría de Dios. Evito cualquier tipo de imagen geométrica, cualquier patrón que se repita. Siento que estoy siendo observado, que esa forma me sigue a todas partes. Y aunque he intentado olvidar lo que vi, la imagen de aquella geometría perfecta y aterradora sigue grabada en mi mente. ¿Qué es la geometría de Dios? ¿Es una creación de nuestra mente, una alucinación colectiva, o algo mucho más siniestro? No lo sé. Lo único que sé es que quien la vea, nunca volverá a ser el mismo. Y así sigo, a la espera de que la geometría de Dios vuelva a aparecer, listo para enfrentarme a lo desconocido, a lo inimaginable. Capítulo 2. Un mal digital. El rumor de la geometría de Dios había empezado como un simple hilo en un oscuro rincón de la Deep Web. Un puñado de usuarios, conectados por una inquietante obsesión, compartían imágenes distorsionadas y relatos escalofriantes sobre una entidad geométrica que causaba la muerte. Al principio, fue ignorado como una leyenda urbana más, una fantasía para mentes perturbadas. Pero poco a poco, los casos comenzaron a multiplicarse. Desde pequeñas aldeas hasta las metrópolis más grandes, la geometría de Dios se propagó como un virus digital. Vídeos aparecían en plataformas de streaming, infiltrados en canales populares. Imágenes distorsionadas se incrustaban en sitios web legítimos. Y siempre, al final, la misma secuencia.
Patrones geométricos que pulsaban, una sensación de malestar creciente y, finalmente, la muerte. Los gobiernos del mundo se vieron obligados a actuar. Las agencias de inteligencia rastrearon el origen de la señal, pero no encontraron nada. Los servidores fueron desconectados, los cables cortados, pero la geometría de Dios parecía indestructible. La desesperación se apoderó de la humanidad. Hospitales abarrotados, morgues desbordadas, la sociedad al borde del colapso. Como último recurso, los líderes mundiales tomaron una decisión radical: cortar Internet a nivel mundial. En cuestión de horas, el mundo se sumió en la oscuridad digital. La televisión, los teléfonos, las computadoras, todo quedó en silencio. Se impuso una censura sin precedentes, una cortina de hierro digital que separaba a la humanidad de la red que la había conectado durante décadas. La medida pareció funcionar al principio. Los casos de muertes relacionadas con la geometría de Dios disminuyeron drásticamente. Pero la sombra de la duda permanecía. ¿Había sido realmente el Internet la fuente del mal? ¿O se trataba de algo más profundo, algo que había encontrado en la red el medio perfecto para propagarse? Con el paso del tiempo, la humanidad comenzó a reconstruirse. Se establecieron nuevas redes de comunicación, más seguras y controladas. Pero la cicatriz de la geometría de Dios quedó marcada en la conciencia colectiva. La paranoia se había instalado, el miedo a lo desconocido se había agudizado. Y así, el misterio de la geometría de Dios quedó sin resolver. ¿De dónde había venido? ¿Quién o qué lo había creado? ¿Cuál era su propósito? Las teorías abundaban. Una entidad extraterrestre, una fuerza sobrenatural, un experimento científico fallido. Pero ninguna respuesta era satisfactoria. La geometría de Dios se convirtió en una leyenda, una advertencia sobre los peligros de la tecnología, un recordatorio de que el conocimiento puede ser una espada de doble filo. Y aunque el mundo siguió adelante, la sombra de aquella entidad geométrica nunca se disipó por completo, dejando una huella imborrable en la historia de la humanidad. Capítulo 3. El secreto de las cuevas. Siempre había sido un amante de la aventura. La sensación de lo desconocido, de explorar lugares inexplorados, me excitaba. Así que cuando se anunció el descubrimiento de un nuevo sistema de cuevas en la región, no lo dudé ni un segundo. Reuní a un grupo de amigos, todos ávidos de emociones fuertes, y nos adentramos en las profundidades de la tierra. Las cuevas eran un laberinto natural de estalactitas y estalagmitas, un espectáculo impresionante que nos dejó sin aliento. A medida que avanzábamos, la oscuridad se hacía más intensa y la temperatura descendía. Llevábamos linternas potentes y equipos de espeleología, pero la sensación de vulnerabilidad era palpable. Fue en la cámara más profunda donde encontramos aquello que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pintada en una de las paredes, resplandeciente a pesar de la oscuridad, había una figura geométrica. Era una figura casi perfecta, que se adentraba en la roca como si quisiera perforarla. Era hipnótica, casi magnética. A medida que nos acercábamos, una sensación de malestar se apoderó de nosotros. Un escalofrío recorrió mis espaldas y sentí como si alguien estuviera observándonos desde las sombras. Uno a uno, mis amigos comenzaron a quejarse de fuertes dolores de cabeza y náuseas. Sus rostros se contorsionaron de dolor y sus ojos se volvieron blancos. Caían al suelo, convulsionando violentamente. El pánico se apoderó de mí. Intenté salir corriendo, pero era demasiado tarde. Una fuerza invisible me arrastró hacia atrás, y me vi obligado a presenciar la horrible escena. Cuando por fin recuperé el conocimiento, me encontraba en un hospital. Los médicos me explicaron que había sufrido una conmoción cerebral y que había pasado varios días en coma. Mis amigos habían muerto, y las autoridades habían clasificado sus decesos como un extraño accidente. Insistí en que había algo más, algo oscuro y siniestro en esas cuevas. Pero nadie me creyó. Los expertos descartaron cualquier explicación paranormal y atribuyeron las muertes a una extraña toxina presente en el agua subterránea. Sin embargo, yo sabía la verdad. Había visto la geometría, y sabía que era la causa de todo.
Desde aquel día, mi vida nunca volvió a ser la misma. Las pesadillas me atormentaban, y la imagen de la geometría me perseguía a todas partes. Los médicos me diagnosticaron esquizofrenia y me internaron en un manicomio. Años más tarde, leyendo el periódico, descubrí un pequeño artículo que hablaba sobre el cierre definitivo de las cuevas. Las autoridades habían decidido sellarlas para siempre, alegando razones de seguridad. Pero yo sabía la verdadera razón. Sabía que habían encontrado la geometría, y que habían decidido ocultarla al mundo para evitar el pánico. Atrapado en esta realidad distorsionada, me pregunto si alguna vez alguien más sabrá la verdad sobre lo que ocurrió en aquellas cuevas oscuras. Y si la geometría sigue ahí, esperando a que alguien más se atreva a desafiar sus secretos. Suscríbete, dale me gusta y comenta para más historias. Gracias por ver y comenta el vídeo. Te agradece Betalis Horror.